Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Club de Inversión. Es probable que no te suene demasiado el señor que estás viendo ahora en pantalla. Hoy no te vengo a explicar su historia, sino una de sus mayores invenciones y cómo tú también podrías beneficiarte de ella. Porque la herramienta que vamos a analizar juntos en este vídeo te será de enorme utilidad a la hora de poder comparar fondos de inversión y determinar cuál podría ser más interesante para ti. Porque no nos tenemos que engañar, no se trata de un instrumento mágico que te permitirá adivinar el futuro. Pero sí es cierto que tener en tu poder este ratio, que ahora te explicaré, te va a permitir determinar cuáles han sido los fondos de inversión más rentables en el pasado. Y, aún más importante que eso, qué riesgo han tenido que asumir para poder lograr tal rentabilidad. Porque no hemos venido aquí a jugar a la ruleta rusa ni mucho menos, sino a investigar los mejores fondos de inversión teniendo en cuenta cuánto dinero te harán ganar sin tener que asumir riesgos desmesurados. Así que vamos ya a conocer el ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe es uno de los indicadores más populares para poder analizar el desempeño de un fondo de inversión y de sus gestores. El ratio de Sharpe, que también se conoce como Sharpe Ratio o Sharpe Index en inglés, aplica sobre todo en los fondos de gestión activa donde el gestor lleva a cabo estrategias para intentar batir al mercado. Su creador fue el premio Nobel de Economía William Sharpe, que ya te he enseñado antes, y el ratio que inventó sirve para poder medir la rentabilidad de una inversión en relación con el riesgo que tienen que asumir. Este ratio se usa para poder comparar carteras de inversión o fondos con riesgos diferentes y saber cuál ha obtenido mejores resultados. Su popularidad se debe a su utilidad y a que es muy fácil calcularlo, como te voy a enseñar a través de este vídeo. El ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado por el riesgo o la rentabilidad adicional que es capaz de lograr un gestor de fondos por cada unidad de riesgo que tiene que asumir. La traducción es que mide la rentabilidad de una inversión teniendo en cuenta el riesgo que asume. Y, lógicamente, cuanto más alta sea la rentabilidad en relación a ese riesgo, pues mejor va a ser para los inversores. Así es como se pueden enfrentar carteras que asumen riesgos diferentes. Por ejemplo, un fondo de renta variable europeo frente a otro de renta variable americana o de países emergentes. Al fin y al cabo, el significado del ratio de Sharpe es que sirve para poder identificar en qué casos el rendimiento de un fondo se debe a un exceso de volatilidad o de riesgo. Es decir, que el fondo tiene buenos resultados solo porque asume muchísimo riesgo. La utilidad de este indicador es que suma la variable de riesgo al rendimiento de un fondo, y es que uno de los errores más habituales al empezar a invertir en fondos es fijarse solo en los productos más rentables sin tener en cuenta el riesgo. Esto es claramente un error que cometen muchas personas que se están adentrando en el mundo de la bolsa. Y ahora te estarás preguntando, ¿y cómo se calcula? Bueno, pues es muy sencillo, se calcula restando la rentabilidad de un activo sin riesgo a la rentabilidad de la inversión y después dividiendo el resultado entre el riesgo, que está definido como la desviación típica de la rentabilidad de la inversión. El activo libre de riesgos se refiere a inversiones muy seguras donde se conoce de antemano el rendimiento y hay muy pocas posibilidades de pérdida. Un ejemplo podrían ser las letras del Tesoro a 3 meses de un país que sea muy solvente. Y con esto en mente, así es como quedaría la fórmula del ratio de Sharpe en un fondo de inversiones. Después veremos la aplicación práctica de esta fórmula, no te preocupes, y también te explicaré cómo se puede interpretar gracias a un sencillo ejemplo. Pero antes de ello, quiero explicarte dónde puedes encontrar fácilmente el ratio de Sharpe, porque sé que a lo mejor te ha podido parecer muy complejo el cálculo. Pues, por fortuna, el ratio de Sharpe es un dato tan popular que muchas páginas especializadas, como por ejemplo Morningstar, ya lo incluyen dentro de sus fichas. Si quieres conocer el dato de un fondo, solo tienes que buscar el fondo que quieras con su nombre o su ISIN y después dirigirte al área de rating y riesgo para poder encontrarlo. Te lo enseño de forma muy directa. Acompáñame a ver la pantalla del ordenador. Ya estamos aquí en la página de morningstar.es dentro de la pestaña de fondos, como ves, utilizando la herramienta de buscador de fondos, y aquí es tan sencillo como pegar el nombre del ISIN del fondo que nos interesa, y con esto ya podemos buscar. Nos aparece aquí el fondo en cuestión, que es un fondo cualquiera, simplemente pues para poder mostrarte cómo consultar el dato del ratio de Sharpe. Lo tenemos aquí, vamos aquí a rating y riesgo y vemos que en este caso ratio de Sharpe 0,59. Por lo tanto, como ves, es tremendamente sencillo de encontrar este dato sin tener que calcularlo uno mismo. Y ahora ya sí nos vamos a poder plantear el cómo interpretar el ratio de Sharpe.
El ratio de Sharpe discrimina los fondos que son rentables porque asumen mucho riesgo de los fondos que ofrecen buenos rendimientos pero que moderan ese mismo riesgo. Su interpretación es relativamente sencilla. Cuanto mayor sea el número del ratio de Sharpe, pues mejor. Es así de sencillo. No se puede hablar de un ratio Sharpe idóneo o del mejor ratio de Sharpe, aunque todo lo que esté por encima de 1 quiere decir que ofrece una rentabilidad positiva por cada unidad de riesgo que tiene que asumir. En otras palabras, que el rendimiento compensa ese riesgo adicional en el que tiene que incurrir el fondo o la inversión que estemos analizando. Todo lo que quede entre 0 y 1 quiere decir que el fondo ofrece un rendimiento inferior al activo sin riesgo. Para dar con el ratio Sharpe adecuado de una inversión como un fondo, habría que compararlo también con el dato de su categoría. Así es como se obtiene una buena perspectiva. Un ratio de Sharpe de 1,5 puede parecer muy atractivo hasta que ves que la media de categoría es de 1,7, por ejemplo. Por eso hay que poner siempre las cosas en perspectiva. Y seguro que te estás preguntando, bueno, ¿y puede el ratio Sharpe ser negativo? Pues sí, sí que te puede arrojar un dato negativo. Esto simplemente quiere decir que el activo libre de riesgo es más rentable que el activo con riesgo en el que tenías pensado invertir. Dicho de otra manera, que el fondo o inversión que estás analizando no compensa porque puedes conseguir una rentabilidad mejor sin tener que asumir ningún tipo de riesgo. Es preferible que vayas al activo libre de riesgos. Y ahora vamos a pasar a ver un ejemplo muy claro con el cual entenderás el funcionamiento de esta herramienta que estamos analizando en este vídeo. Antes, permíteme que te comente que si te está resultando de utilidad este vídeo, formar parte de nuestra lista privada supondrá un antes y un después en tu recorrido como inversor de éxito. Los miles de suscriptores que ya están dentro son los primeros en saber todas las novedades del Club de Inversión y se benefician de promociones exclusivas. Y no solo esto, sino que cada viernes reciben un nuevo capítulo de mi serie de inversiones y reflexiones y también tienen en su mano un resumen de la actualidad económica mensual con un contenido extra que no compartimos por ninguna otra vía. Y todo esto, a pesar de que es mucho, es totalmente gratuito. Entrar es gratis y darse de baja también. Así que te dejo por aquí y también en el primer enlace de la descripción del vídeo tu acceso por si aún no formas parte de la comunidad y consideras que te podría interesar. Y ahora ya sí, vamos a continuar con el ejemplo que te comentaba de cómo poder calcular el ratio de Sharpe y esa comparativa. Porque no hay nada como un ejemplo para poder terminar de entender todo lo que te he explicado, su funcionamiento, cómo se calcula y sobre todo cómo poder interpretarlo. Para ello vamos a tener dos fondos. Tenemos el fondo A gestionado por Luis y el fondo B gestionado por Blanca. El fondo de Luis sumó una rentabilidad del 15% el año anterior, mientras que el fondo de Blanca consiguió un rendimiento del 10%. A priori, y sin más datos, lo lógico sería escoger el fondo A de Luis, porque a fin de cuentas es mucho más rentable el 15% frente al 10%. Sin embargo, eso es porque solo hemos tenido en cuenta la rentabilidad. ¿Qué pasa cuando también incluimos el riesgo en la ecuación? Bueno, pues vamos a verlo con la tabla que te dejo en pantalla. Como se puede ver, aunque el fondo de Luis es más rentable, el de Blanca tiene un ratio de Sharpe mayor y esto quiere decir que ofrece el de Blanca un mayor rendimiento ajustado al riesgo que asume cada una de las opciones. Te voy a hablar ahora de las limitaciones y consideraciones al poder utilizar el ratio de Sharpe. A pesar de ser una herramienta valiosa, el ratio de Sharpe tiene ciertas limitaciones y consideraciones que debes tener en cuenta al evaluar fondos de inversión. En concreto, te quiero hablar de 4 limitaciones. La primera es la dependencia de los datos históricos. El ratio de Sharpe se basa en datos pasados y asume que el futuro se comportará de manera similar. Sin embargo, las condiciones de mercado pueden cambiar, lo que puede afectar a la rentabilidad y al riesgo del fondo. Y ya sabes que las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. El segundo elemento es que no considera eventos extremos. El ratio de Sharpe no tiene en cuenta eventos extremos o inesperados que pueden afectar significativamente la rentabilidad y el riesgo de un fondo. En tercer lugar, tenemos la dependencia de la volatilidad como medida del riesgo. El ratio de Sharpe utiliza la volatilidad como medida del riesgo, lo cual puede no ser suficiente para poder capturar todos los aspectos del riesgo de un fondo. Y en cuarto lugar, no considera factores macroeconómicos. El ratio de Sharpe no tiene en cuenta este tipo de elementos como cambios en tasas de interés o políticas gubernamentales que pueden afectar la rentabilidad y el riesgo de un fondo. Pero, a pesar de estas limitaciones, el ratio Sharpe sigue siendo una herramienta valiosa en la evaluación de fondos de inversión. Su uso, junto con otras métricas y consideraciones relevantes, puede brindar una visión más completa sobre la toma de decisiones de inversiones y, por lo tanto, es un elemento interesante a tener en cuenta. Y con todo esto claro, ahora te quiero hablar de la diferencia entre el ratio Sharpe del que venimos hablando y del ratio Treynor.
El ratio de Treynor es una adaptación del ratio de Sharpe que se conoce como ratio de rentabilidad-volatilidad. También mide el exceso de retorno que se genera por cada unidad adicional de riesgo. En lugar de la desviación típica, el ratio de Treynor utiliza como divisor la beta del fondo, que es otro indicador clásico que verás en todas las fichas de los fondos de inversión. La beta es un indicador de volatilidad o de riesgo sistemático de un activo en relación con el mercado o a un índice de referencia. Básicamente mide la variabilidad de la rentabilidad de una acción o un fondo respecto a la media del mercado o de lo que se conoce como el benchmark, que es el índice de referencia. Así, el índice de Treynor da una medida de la volatilidad o el riesgo en lo que se refiere al mercado, mientras que el ratio de Sharpe es una medida de la volatilidad absoluta del fondo o del activo de inversión que estamos analizando. En cualquier caso, ambos son indicadores importantes para poder analizar la calidad de un fondo, como también lo es el alfa, la beta de Jensen y otros como el ratio de información, que te dirán el valor añadido que aporta el gestor frente al índice de referencia. Y así sabrás si el gestor del fondo se está ganando o no su comisión y evitarás los falsos fondos de gestión activa. Y ya para terminar te quiero dar mi opinión final sobre la utilidad del ratio Sharpe del que hemos estado hablando a lo largo de este vídeo. Al final, el ratio de Sharpe y otros ratios similares son importantes para poder valorar un fondo de inversión frente a otros que hay en el mercado. Sin embargo, si estás empezando en el mundo de la inversión, la gestión pasiva es una opción mucho más sencilla y que ofrece también unos muy buenos resultados si escoges adecuadamente los activos en los que invertir. Te voy a dejar un vídeo por aquí arriba y que también encuentras en la descripción donde comparo la gestión activa de la que hemos estado hablando en este vídeo con la gestión pasiva para que puedas averiguar cuál es la mejor opción según tus intereses. Aquí, bueno, pues al fin y al cabo es importante que cada cual invierta en base a aquellas inversiones y estrategias de inversión que están alineadas con su propio perfil. Así que, bueno, pues hasta aquí este vídeo. Acuérdate que me encanta siempre leer vuestros comentarios, así que utiliza la caja de comentarios más abajo para poder decirme pues qué os ha parecido este vídeo, si utilizáis el ratio Sharpe o el ratio de Treynor o cualquiera de los que he estado mencionando para vuestras inversiones, también de qué otros temas os gustaría que hablara en futuros vídeos, porque tenemos muy en cuenta todos vuestros comentarios. Recuerda también suscribirte para recibir todos esos contenidos que reservamos en exclusiva a nuestros suscriptores privados. Es totalmente gratuito, lo tienes en la descripción. Y bueno, pues esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo. Te deseo unas muy felices inversiones.